Advertencia, los videos de este canal en su mayoría son opiniones personales, no son para tomarse como verdad absoluta. Estos videos se hacen a manera de invitación para que todos opinemos. Si no te gusta lo que escuchas, puedes quitar el video en cualquier momento. Más o menos por 1997, antes de que Spotify te dejara escuchar cualquier cosa que quisieras con el clic de tu mouse, y obviamente antes de que Napster te permitiera buscar cualquier canción jamás subida a su plataforma, agarré la costumbre de tomar un camión, ir al centro de la ciudad y llegar al mercado Fundadores. Ahí buscaba cassettes de música que no encontrabas en ninguna otra parte, música que en su mayoría era independiente y que dejaban las bandas locales a venta. En una de esas ocasiones me topé con una compilación de bandas punk. En ese momento no tenía idea de que existiera una escena de punk en México, y mucho menos pensaría que en Monterrey. El cassette estaba lleno de bandas que no conocía, y si no me falla la memoria, me llevé el cassette por 25 pesos. Me subí al camión y me regresé a la casa para escucharlo. Plasma Records Volumen 1, que fue el único que salió, era un conglomerado de grabaciones caseras sin producción y podías escuchar a bandas muy buenas como Contra Caos, que me recordaba mucho a Green Day, a Bubble Gummers con una canción que hablaba sobre ahogarse en una cerveza caliente. En un bote de cerveza estoy ahogado, en un bote de cerveza. Plan 9, banda en la que estoy muy orgulloso de tocar desde hace algunos meses, con su canción Plan 9 contra las mujeres vampiro. Agresión Interna, que luego se cambió el nombre a Cluster, hablando de ser un mesero en viernes y no poder salir a alcoholizarse porque sale a las 4 de la mañana. Sirvo cerveza, bebidas nada más, salgo a las 4 muy tarde ya no puedo salir con mis amigos a agarrar el pedo, toda la noche de mesero. Playmobil con una canción que hablaba de un señor que era feo y pelón, que vendía empanadas muy malas y muy caras y que no eran de cajeta porque la cajeta es la neta. Y ahí entre tantas bandas, División Minúscula. División para los amigos. Ideales Blancos fue la primera canción que escuché de División y venía en ese compilado. Y me atrapó desde la primera escuchada. Hasta esa fecha no había escuchado a ninguna banda que tocara tan rápido ni que se escuchara tan amarrada y tan sólida, aun y cuando la grabación no fuese la mejor. Después de consumir la compilación como loco por semanas, pensaba que entre tantas bandas División era una de las que podría fácilmente sacar un disco y ser popular fuera de la escena de punk de Monterrey. Algunos años después, afortunadamente, esto sucedió. Y en el 2001, División Minúscula lanzó Extrañando Casa, el disco que puso a la escena de punk o de pop punk dentro de los oídos de todos, aún antes de que bandas como Panda explotaran durante los 2000. Y pues antes de que subas el volumen para escuchar su voz, suscríbete al canal y dale click a la campanita que mira por la ventana un mundo que no ofrece nada que está al lado. Esto te va a avisar cada vez que subamos un video nuevo. Javier Blake, Richie Pérez, Alex Luque y Kiko Blake forman División Minúscula, de Matamoros, Tamaulipas, que completó su formación mientras sus miembros estudiaban y trabajaban en un call center, como la mayoría de los músicos de esa época aquí en Monterrey. División era una banda muy reconocida en la escena local y, a diferencia de otras bandas de la época, tenían la costumbre de tocar en muchas ocasiones fuera de la ciudad y corriendo con los gastos de sus viajes vendiendo sus demos en los shows a 10 pesos mexicanos. Eventualmente, los hermanos Blake dejaron sus trabajos para dedicarse al 100% a la banda. Tiempo después, Toy Hernández de Control Machete les pidió una copia de su demo para mostrárselo a una disquera independiente de la época, Sones del Mexide. La banda no tenía mucha fe en que algo fuera a pasar, pero eventualmente se les dijo que la disquera estaba interesada en tenerlos. En el año 2000, División Minúscula entró a un estudio en Monterrey a grabar su disco debut, Extrañando Casa. Sin embargo, al terminar la grabación, la banda no estaba del todo satisfecha con el resultado, así que le pidieron a su amigo Enrique Ibarra volver a grabarlo. La banda decidió usar esta grabación para su disco debut. A lo que platica la banda, la grabación del disco fue algo bastante básico. Puedes checar muchos más detalles en nuestro podcast con Richie Pérez, el link está en la descripción. Y para los Gear Nerds, 2 JCM800, una Les Paul Standard y una Les Paul Studio fue lo que usó Richie y Javier para esta grabación. Y esa es toda la información que tenemos de esa grabación. Cualquier otro detalle, de nuevo, lo puedes encontrar en el podcast que tengo en la descripción. Para la época, Extrañando Casa fue uno de los primeros discos meramente de punk rock que se produjeron con distribución nacional. Antes de esto, era muy raro que encontraras bandas de este género fuera de la escena underground. La banda que dejó su ciudad natal para dedicarse a hacer música arranca el disco contándolo. Extrañando Casa es la primera canción del disco y plasma con nostalgia y tristeza el miedo de no saber qué va a pasar. Un excelente trabajo de arreglos de guitarras entre Javier y Richie y esas pausas eventuales que distinguían a la banda de muchas del resto de la escena de punk de Monterrey
y por supuesto el trabajo brutal de Kiko en la batería y cómo esta se lleva con el bajo de Alex. Televidente fue el primer sencillo del disco, a lo mejor una elección de sencillo que no representaba tanto a la banda, pero una canción muy sólida después de todo. Popera, pero con ese toque de punk californiano que le da el speed de Kiko, y por supuesto la manera en que se idean los cortes y silencios de las guitarras y el bajo, la manera en que cambian sus tiempos entre por favor sin continuación y los odio tener que esperar hasta mañana en la instrumentación. Música es una de mis favoritas del disco. La primera del listado, en donde podemos escuchar versos rapidísimos con unos arreglos de guitarra y bajo que te cautivaban desde la primera escuchada. Cómo se juega entre los arpegios limpios y sucios para ocasionalmente y solamente cuando es necesario explotar las secciones rítmicas muy bien elaboradas. La canción es melancolía y a su vez es salvaje en su ejecución y se le da tanto espacio a cada instrumento que no puedes evitar escuchar el bombo de Kiko y sonreír. Betty Boop es probablemente la canción más emblemática del disco y la que al menos a lo que viví como oyente y como fan fue la canción que hizo que más personas se conectaran con la banda en esa época. Probablemente por la manera en que uno pudiera conectarse con la letra, que está muy bien escrita por Javier Blake, o tal vez en parte por la participación de Mariana Priego de Illinois, que te hace sentir que le da un cierre esperanzador a una historia de amor, o a lo mejor ese riff tan icónico con el que empieza y termina la canción, no sé, la línea de bajo. Vaya, esta canción es una muestra de que División podía ser agresivo en su manera de expresarse, pero que en su lado suave podían hacer una canción de pop perfecta. Cansado de pedir perdón es otra de esas canciones que destacan en el disco. Rapidísima, con una sección rítmica amarradísima entre Alex y Kiko y un par de guitarras combinándose entre octavas y power chords perfectamente. Cuando la canción se tumba en la parte instrumental del segundo 50, escuchamos ese sello de División. Esa manera de que a pesar de ser una banda de punk, sabe jugar con los silencios de sus riffs y dejando que ese solo blusero resalte y la canción pase de nuevo a crear la rapidez de la que viene. Las segundas voces del coro son sencillas pero perfectas. Recuerdo que durante la época en la que salió este disco, la banda agendó una fecha en un bar muy pequeño en donde en su mayoría tocaban solamente bandas locales, el Roché. Este lugar probablemente podría albergar unas 100 personas, pero ese día pareciera que hubiera unas 3 veces esa cantidad de gente, si mi memoria no me falla. El show empezó con lo que yo consideraba como la canción más débil del disco, o al menos con la que menos me gustaba, Hombre Nuevo. Estar presente viendo a esta banda que acababa de darse a conocer a mucha más gente por la salida del disco y vivir la reacción ante esta canción no me hizo cambiar de parecer, pero sí me hace recordarla con mucho cariño cada vez que la escucho. Este fue uno de los mejores shows que me tocó vivir en mi adolescencia. Radical es otra de esas canciones que siempre me traen una sonrisa, una canción que representa la contracultura adolescente de ese momento en el tiempo, con arreglos muy básicos que hacen que el coro explote con las octavas de Richie y Javier y una línea de bajo al igual sencilla pero llena de groove para cerrar con unos arreglos en quintas entre guitarras que de repente hasta se pueden escuchar algo metaleras, el arreglo con el que Kiko cierra el solo. Esta canción, a pesar de ser de las más tranquilas del disco, cuenta con unos arreglos muy memorables. Y como les dije, la primera canción que escuché de la banda fue Ideales Blancos, y cuando salió en el disco, al ver el listado de canciones me emocionaba mucho escuchar esta canción con una grabación decente, con segundas voces agregadas, un último coro también agregado y un poquito bajada de velocidad. Esta canción es mi favorita del disco, con cambios de dinámica cada 10 segundos. Esta canción siempre se me figuró a niños jugando, tratando de hacer que quepan todas las diferentes maneras de escribir una canción de punk en 3 minutos y medio. Y es que probablemente en cuanto a letras, esta pudiera ser la canción con la que no se identifique tanto la gente como en el caso de Radical, pero si quitas la voz de la mezcla, sigue siendo una canción muy entretenida y muy divertida de escuchar. Cada cambio y cada arreglo hacen que pares los oídos y saques algo memorable. Ideales Blancos es una canción vieja de la banda que agradezco que se haya quedado en este disco, en lugar de algunas otras canciones de sus demos. Poliuretano, con su línea de bajo bellísima en los coros, y Richie con sus cortes poderosos, y Javier en contraste hablando sobre cómo ser un hombre fuerte para poder resistir el dolor. La canción tiene uno de los momentos más intensos del disco durante el 2:30, con una línea de bajo amenazante que explota con el arreglo de Kiko, el solo de Richie y las rítmicas de Blake. Probablemente a mi gusto el solo mejor elaborado y mejor cuadrado del disco. Cursi es otra de las canciones enormes de Extrañando Casa, una balada muy sólida que también estaba incluida en los demos anteriores de la banda, otra canción de pop perfecta, con un gancho de la guitarra de Richie que es un clásico hasta la fecha y una letra con la que todo el mundo puede relacionarse durante su adolescencia, sencilla musical y líricamente, pero que no cualquier banda pudiese haber escrito. Otra canción perfecta del disco.
Todo es una manera excelente de cerrar este disco. Una canción rapidísima con unas líneas de guitarra bien ingeniosas en los versos, una sección rítmica finísima de Kiko y Alex, una melodía vocal y una letra perfecta de Javier. La canción va tan rápido que trae un errorcito diminuto en el minuto 2, dándole el significado y la pureza de un disco de punk. La canción se tumba con una línea de bajo deliciosa y con un mantra melancólico de Javier diciendo todo lo que quiero, para cerrarse de nuevo con ese juego tan bonito de guitarras entre Richie y Javier. Es curioso cómo, a pesar de que este disco no es el más memorable de la banda ni el más exitoso para un disco debut, Extrañando Casa abrió tanto los oídos de la gente que no estaba familiarizada con la escena punk de la época como los ojos de las disqueras de ese momento para saber que algo estaba pasando en el underground de los 2000. Extrañando Casa también le abrió la puerta a la banda para conseguir mejor distribución y experimentar musicalmente con paletas musicales mucho más amplias en su siguiente disco, Defecto Perfecto, pero eso lo dejaremos para otro video. Sin embargo, para la gente que estuvimos desde el principio, Extrañando Casa guarda con mucha magia los recuerdos de cuando vimos a una banda pequeña salir de tocadas de cochera y de bares pequeños para explotar y cambiar la escena. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu disco favorito de División? ¿Desde cuándo eres fan? ¿Qué te parece Extrañando Casa como disco debut? Déjalo en los comentarios, me encantaría saber lo que tienes que decir. Sígueme en Instagram y en mi Instagram personal, ahí estoy haciendo una recomendación de música diaria en mis historias. Checa nuestro servidor de Discord y si tienes una banda y quieres que te agregue el playlist de los suscriptores, mándame un DM a mi Instagram personal, con mucho gusto te incluyo. Hay mucha buena música de todas partes del mundo por allá. Gracias por ver el video, soy Pepis y bye.